Bueno, hoy vamos a continuar nuestra serie de mensajes basada en el libro de Primera de Corintios, titulada Un hermoso desastre. Y para los que no han estado con nosotros hasta ahora, pues un pequeño resumen de lo que hemos estado tratando. Los que han estado con nosotros desde el principio, gracias por su paciencia. El libro de Primera de Corintios fue escrito por el apóstol Pablo. Pablo era un fundador de iglesias. Él iba a cada pueblo, fundaba iglesias. Después de cierto tiempo, él se movía hacia otro pueblo donde Dios lo llamaba a fundar iglesias. Pues el Señor lo llamó a Corinto. Él estuvo allí por año y medio, fundó la iglesia, salió a su próximo destino. Y después allí, una vez salió de Corinto, le llegan informes de todas las cosas que están sucediendo en la iglesia de Corinto después que él la había fundado. Muchos problemas en esa congregación. Él estaba tratando con los desórdenes que estaban ocurriendo dentro de esa iglesia por falta de amor. Pablo ha estado hablando sobre la importancia de tener unidad y de tener madurez en el espíritu. Y en el pasaje de hoy, pues él va a dar pasos prácticos para lograr esa unidad. Ese es el propósito principal. No importa cuánta controversia haya en todo lo que yo hable esta mañana, el propósito principal de lo que escribe Pablo en esta mañana es darnos pasos para lograr la unidad. Porque es importante saber esto, porque en el día de hoy nosotros celebramos más la autonomía y la libertad de las reglas. Y no vemos como algo favorable el someterse a unas reglas. Lo digo y ya uno le está mal. Pero aquí Pablo nos describe que si hay algo que agrada al Señor, es cuando su pueblo busca vivir dentro de un hermoso orden. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias a Primera de Corintios 14, 26 al 40. Primera de Corintios 14, 26 al 40. Si están usando las Biblias que estamos proveyendo, esto está en la página 727. Estoy leyendo la versión de la Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Si alguno habla en lenguas, que hablen dos o a lo más tres, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, el primero calle. Porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Aunque así está dividido así, muchos traductores creen que la oración termina cuando dice Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y muchos creen que entonces es el comienzo de una nueva oración que dice: como en todas las iglesias de los santos, las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar. Antes bien, que se sujeten como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de vosotros o solo a vosotros ha llegado? Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no prohibáis hablar en lenguas,
pero que todo se haga decentemente y con orden. Nancy, tú podrías orar por mí. Difícil. Padre Celestial, sean pues aceptables ante ti la predicación y nuestros pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Así dice tu palabra. Padre, disponemos nuestros corazones, nuestra mente, a no solo escuchar tu palabra, sino a ser hacedores de tu palabra. Gracias por tu bella palabra encarnada en Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. ¿Hay alguien que le interese predicar esto en mi lugar? Nadie. Ninguna mujer puede hablar. No hay voluntario. Bueno. Yo empecé a tocar instrumentos musicales como a los 10 años de edad. Cuando yo me di cuenta que yo no era atlético, yo me di cuenta que yo no iba a ser muy alto, y cuando yo me di cuenta que yo no era rubio ni de ojos azules, pues dije, tengo que aprenderme algo rapidito porque las cosas están malas. Y me di cuenta que empecé a tocar guitarra y como que las cosas estaban cayendo en lugar. Empecé a la edad de 10 años, eso fue hace como que 15 años, ¿verdad? Sí, más o menos. Más o menos. Sí. Bueno. Para los que no me conozcan, el 80% de mi habilidad musical pues ha sido a través de esfuerzo propio. Yo soy prácticamente autodidacta en cuanto a eso. Cuando vi que tenía un talento natural para eso, pues, y vi que Dios me había dado la habilidad de aprenderme cosas por oído, pues yo me arrojé de cabeza y empecé a aprender todo lo que pude aprender. Y después que aprendí guitarra, empecé a aprender un poquito de piano. Después que aprendí piano, empecé a aprender un poquito de batería. Después que aprendí batería, empecé un poquito de percusión latina y todo lo que he podido. Y ahora yo toco hasta el taladro. El taladro, ¿verdad? La cajita de tic-tac. La cajita. Pero eso, yo meterme autodidacta en cuanto a la música, le ahorró mucho dinero a mis padres. Y a la hora de aprender a tocar la música que me gustaba, la música popular, pues no hubo problema. El problema vino cuando yo me empecé a interesar en piezas más avanzadas y más complejas. Y cuando me empecé a interesar en otros estilos de música clásica, música jazz, flamenco. En el momento de yo interesarme en eso y empezar a querer aprender todo eso, pues me di cuenta que yo necesitaba hacerlo con una técnica académica, con la técnica que un maestro te puede enseñar. Y en ese momento no había oído que me rescatara. La guitarra, por supuesto, ¿por qué no? Una de las malas costumbres que yo desarrollé aprendiendo guitarra, por ejemplo, hay acordes como este. Uno tiene que estirar los dedos de una manera increíble. Yo me di cuenta que si lo hacía así, estaba todo bien y sonaba bien, pero no sé si dan cuenta que estoy usando mi pulgar para apretar la cuerda. Esto no es muy ortodoxo, pero en cuanto a la música popular, pues, ¿qué importa? Pero entonces cuando estoy tocando otros tipos de música donde tengo acordes diferentes, qué sé yo, vamos a pensar en el flamenco. Si tengo la costumbre de tener el pulgar por aquí, no puedo hacer ese acorde. Tengo que aprender la técnica correcta de poner el pulgar en la parte de atrás del brazo. Si yo aprendo la técnica correcta desde el principio, no tengo tanta lucha después. Pero como yo llegué a este punto con tantas malas costumbres, pues entonces tuve que pausar y aprender otra vez.
No se preocupe que esta semana no los voy a hacer cantar ni el burrito, ni el viejo San Juan, ni nada de eso. Para poder progresar, yo tuve que dejar atrás muchas malas costumbres y aprender a hacer las cosas como se supone que lo hubiera hecho desde un principio. Y si yo hubiera hecho eso desde el principio, pues ahora yo estaría mucho más avanzado. Yo sería mucho mejor músico. ¿Sabe qué me he dado cuenta? Los músicos somos especialmente orgullosos en cuanto a esto. No nos gusta seguir instrucciones. Cuando jugamos con un juguete nuevo, cuando tengo una caja nueva que tiene que ver con la guitarra o algo así, mi reto es hacerlo trabajar sin leer ni una instrucción. Pero es importante seguir las instrucciones. Es importante seguir las instrucciones. Y hay veces que ignorar las instrucciones trae consecuencias mucho más serias. Déjenme compartir una historia con ustedes. Y aquí aunque estoy hablando de la Biblia, de Génesis 16, esto lo estoy citando de Wikipedia porque en esta situación en particular lo que dice aquí es correcto. Dice aquí, según Génesis 16, Ismael nació cuando Abraham tenía 86 años de edad y había pasado 10 años en la región de Canaán. Abraham, ante la promesa de Yahvé de que iba a tener un hijo, se dejó cegar por las aparentes imposibilidades, ya que tanto él como su esposa Sara eran de avanzada edad. Como Sara no le daba hijos y tenía una sierva egipcia llamada Agar, se la dio por mujer a Abraham para que tuviera hijos de ella. Así fue como nació Ismael. La Biblia no esconde esas cosas, todos esos bochinches, no los esconde. Pero 13 años más tarde, Sara, estéril hasta entonces, y siendo Abraham de 100 años de edad, concibió a Isaac, el hijo de la promesa. De Isaac salió el pueblo de Israel. De Ismael salió el pueblo árabe. Y Dios decidió que Ismael se iba a fortalecer. Fue la decisión del Señor. Y tanto Ismael como su descendencia se fortalecieron. Y como todos sabemos, eventualmente ha surgido una rivalidad entre el pueblo israelita y el pueblo árabe. Y hasta el sol de hoy, el mundo entero vive las consecuencias del conflicto entre estos dos pueblos. Todo lo que veo hoy del Estado Islámico. Las malas decisiones, aunque parezcan pequeñas en el presente, pueden tener serias consecuencias en el futuro. Por eso les pregunto otra vez hoy como en la semana pasada, en cuanto a lo que tiene que ver con mantener orden dentro de la congregación, que es lo que estamos hablando aquí, mantener orden. ¿A quién le vamos a hacer caso? Les propongo que es crítico que prestemos atención a lo que nos manda la palabra de Dios y no a lo que nuestra sociedad nos está presionando a creer y a practicar. La primera parte del capítulo 14 habla de la importancia de practicar los dones en orden. Y al continuar hoy el verso 26, Pablo nos va a mostrar cómo poner estas cosas en práctica. Así que primero que nada, lo que vemos es el propósito de estas instrucciones. El verso 26 dice: ¿qué hay que hacer pues, hermanos, cuando os reunís? Cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Lo primero que me llama la atención de aquí es el hecho de que dice que cuando nos reunamos, cada cual aporte. En la iglesia no deben haber espectadores. Si estamos en la iglesia, tenemos que buscar de qué manera vamos a servir. No todo el mundo va a estar haciendo lo mismo, no todo el mundo va a estar sirviendo de la misma manera. El Señor ha dado diversos dones y diversas habilidades a la gente en su iglesia. Pero no debe haber tal cosa como un espectador. Cuando os reunís, cada cual aporte. Cada cual aporte. Salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. ¿Sabe que usted puede tomar lugar en eso? Usted puede participar en animar a su hermano. Cuando usted está teniendo su tiempo con el Señor por la mañana y está leyendo la Biblia y de momento viene una impresión de que esto sería de bendición para fulano. Yo creo
lo hago. Es que si no me sale, voy a quedar feo. Tírese de cabeza. Participe, aporte. Así que la pregunta, cuando nos reunimos, ¿estamos todos aportando? Si está aportando, gracias. Si no está aportando, ¿por qué? El Señor ha dado una variedad de habilidades y dones. Y ahora mismo en la etapa que estamos como plantación, necesitamos todo el tipo de ayuda que puedan ofrecer. Pídale a Dios que le muestre cuál es su habilidad específica si no está seguro. Y aparte de todo, cuando pensamos menos en cómo la iglesia me puede servir y más en cómo yo puedo servir a la iglesia, el resultado es una iglesia que está sólidamente edificada. Y nosotros dejamos de buscar nuestra gloria para entonces buscar cómo traer gloria a Dios. Amén. Bueno, eso es exactamente lo que estamos buscando al estudiar este pasaje. Así que vamos a comenzar con número 1. Habla aquí cómo traer gloria a Dios con el don de lenguas. Antes de seguir, yo les quiero pedir perdón a los que han estado aquí hasta ahora. Mauricio los ama con el corazón y él ha buscado servirlos a ustedes, dejándome saber a mí que a veces yo me voy con un lenguaje muy técnico. Y eso no es correcto. Si yo me voy con un lenguaje muy técnico, no me lo deje pasar. Venga donde mí, dígame, yo no entiendo eso. No se sienta mal por eso. La carga está en mí. Si algo que yo digo que no está claro, la culpa es mía, no es suya. Así que, por favor, si en un momento piensa que me estoy poniendo muy técnico, muy teológico, venga donde mí, déjeme saberlo. No se sienta mal. Una cosa que quiero clarificar, uno de los términos que estamos usando para que puedan entender el lenguaje que estoy usando, perdónenme, es 2 persuasiones dentro del cristianismo, dentro de lo que nosotros consideramos doctrina sana, dentro de lo que nosotros consideramos nuestros hermanos en el Señor. Estoy hablando del campo cesacionista y del campo continuista. Dentro de lo que tiene que ver con los dones del Espíritu, los cesacionistas creen que los dones del Espíritu cesaron después que cerró el canon, después que la escritura después que la Biblia fue escrita completamente. Se cree que los dones del Espíritu fueron algo solamente para la iglesia primitiva, pero no para nosotros ahora. Los continuistas creen que los dones continúan hoy en día. Esto es un debate dentro de la iglesia del Señor entre hermanos. Yo soy continuista. Conozco muchas personas que son cesacionistas y son mucho más inteligentes que yo. Así que siempre tenemos que tratar con estos debates de una manera respetuosa. Así que les quería dejar saber que yo como continuista creo que los dones son para la iglesia ahora en el siglo XXI. Y en cuanto a las lenguas, personalmente siempre me sorprende que, habiendo instrucciones tan específicas y tan claras en la Biblia, que le hagan tan poco caso. Yo me crié en un ambiente bien carismático. Esa fue mi crianza. Pero el verso 27 nos dice, si alguno habla en lenguas, que hablen 2 o lo más 3. Y por turno, y que uno interprete. Si usted tiene el mismo trasfondo carismático que tengo yo, pues le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted vio el don de lenguas practicado de esta manera? Muy pocas veces en el caso mío, eso no es lo que yo veo con regularidad. Y cuando lo vemos en la congregación, siempre tiende a coincidir con momentos de mucha tensión y de mucha emoción. Y nunca lo vemos bajo una práctica controlada y ordenada. Nunca lo vemos en ese contexto que la Biblia nos está dando. Sin embargo, la Biblia nos enseña en esta mañana que si nuestra intención es que Dios se lleve la gloria y no que nosotros nos llevemos la atención, así es como se debe ver la práctica de los dones espirituales. Si usted me pregunta, bueno, si mi espíritu lo quiero hacer, pero no hay nadie que pueda interpretar. ¿Habla la Biblia de eso? Habla de eso.
Verso 28 dice, pero si no hay intérprete, que hable lengua solo por un rato para que la gente sepa que tiene ese don. No. Ay, leí mal, perdón. Si no hay intérprete, que hable lenguas como quiera y que alguien las interprete después. No. La Biblia dice, pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Palabra del Señor. Si no hay interpretación que nos diga lo que la persona está diciendo a Dios cuando habla en lenguas, si se acuerda del domingo pasado, las lenguas son hacia el Señor, lo dice la Biblia. Si no hay interpretación que nos diga lo que la persona está diciendo, las instrucciones en la palabra de Dios son claras como el agua. La práctica del don de lengua sin interpretación no pertenece dentro de la congregación. La práctica del don de lenguas sin interpretación no pertenece dentro de la congregación. Y la Biblia también regula claramente el don de profecía y nos enseña cómo traer gloria a Dios con esta práctica. El verso 29 comienza diciendo que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. ¿Podemos pasar aquí un momentito? Muchas veces que yo veo personas que fluyen en el don de profecía, son personas que no admiten ningún tipo de juicio sobre lo que dicen. Personas que dicen, bueno, yo digo esto, pero si usted está poniendo esto a prueba, pues usted está en contra del Señor. Yo estoy de acuerdo con el punto de vista del teólogo Wayne Grudem, que expresa que la naturaleza del don de profecía cambia en el Nuevo Testamento. Yo estoy de acuerdo con el punto de vista de él, que la profecía en el Nuevo Testamento pasa de ser un pronunciamiento divino, así dijo el Señor, pasa a ser a una comunicación de una impresión que Dios trae a la mente, cuyo propósito principal es animar a la iglesia. La profecía está para la edificación y para animar a la iglesia. Y ya no son un asunto de predecir ni fecha, ni pareja, ni corrección, ni dirección. La profecía, ni fecha, ni pareja, ni corrección, ni dirección. Y eso es todo lo que yo veía cuando yo estaba criándome. La profecía era todo: fecha, pareja, corrección y dirección. Si usted conoce la palabra del Señor, ya usted tiene la batalla gana en cuanto a esas 4 áreas. Porque el Señor es bien explícito en cuanto a eso. Y si yo tengo que corregir a alguien, yo lo puedo hacer en el contexto de una relación de amor con esa persona. No tengo que venir como que el Señor me ha mandado a regañarte. Si yo no tengo la relación contigo para corregirte, yo creo que no es mi lugar traerte corrección. Y otra cosa, como nosotros somos de una naturaleza caída, la profecía de ahora, del Nuevo Testamento, no es infalible. Por lo tanto, dice aquí, es necesario juzgar las profecías. La Biblia lo dice, la palabra del Señor. Cuando alguien trae profecía, es necesario juzgarla. ¿Con qué la vamos a comparar? ¿Cómo vamos a saber que es correcta? Okay. Yo siento una impresión, Carmen, de que tú tienes que dejar al pastor, divorciarte y buscarte un hombre de 6 pies, rubio y de ojos azules. Si alguien viene con eso, va con esto, ni conmigo. Conozcamos la Biblia. El pasaje nos da más instrucciones. Dice: pero si a otro que está sentado le he revelado algo, el primero calle. ¿Por qué? Porque todos podéis profetizar uno por uno. ¿Para qué? Para que todos aprendan y sean exhortados. Entonces, a menos que estén en un éxtasis, entonces nadie controle nada, pueden hacer lo que... No. La Biblia es clara. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas.
Cuando yo veo en la Biblia lo que enseña sobre la práctica de los dones, una vez más me inquieta el poco sometimiento a ella que aparenta ser la regla. Se ha preguntado, ¿por qué Dios exige esto? ¿Por qué a Dios le interesa el orden? Hermanos, porque el orden refleja el carácter de Dios. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. Una vez más, como les dije al principio, algunos teólogos creen que esta última frase, como en todas las iglesias de los santos, en verdad pertenece al próximo segmento, el que trata sobre cómo traer gloria a Dios con su diseño para el hombre y la mujer. Dice el verso 34 y 35, las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Están seguros que nadie quiere cambiar lugares conmigo? Ok. ¿Cómo interpretamos estos versos? Esta es la pregunta que se cae de la mata. ¿Cómo vamos a interpretar esto? En el pasado yo daba todo tipo de marometas para no tener que explicar eso. Era como una parte de la Biblia que a mí me daba vergüenza que estuviera ahí. Porque ciertamente no iba a la par con nada en la sociedad. Pero yo he aprendido que nosotros no le tenemos que tener miedo a la palabra de nuestro Creador y Salvador. Y no hay que disculparse por lo que Dios ha puesto en la Biblia. Amén. La pregunta que nos tenemos que hacer, esta aseveración, estos versos, ¿están basados en normas culturales o en el diseño de Dios? Yo estoy persuadido de que esto es parte del diseño de Dios. Quédese conmigo, no se vaya. Ya que comuniqué la parte más controversial del mensaje, vamos a explorar las implicaciones de este mensaje. ¿Qué no significa esto? Bueno, esto no significa, número uno, que la mujer es inferior. El Señor me guarde de alguna vez pensar algo similar. Como han visto en esta mañana, las mujeres son parte integral de esta congregación. Y si no fuera por la presencia de ustedes aquí, nosotros no estaríamos aquí. Ayudan en tantas maneras, aportan de tantas maneras. Me han ayudado a mí personalmente de tantas maneras. Yo les doy las gracias. La palabra de Dios nos deja saber el gran valor que la mujer tiene para Dios y debe tener para el hombre. Génesis 1:27 nos dice la razón por la cual la mujer tiene valor. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Tenemos tanto hombre como mujer el imago de la imagen de Dios. Todos tenemos eso en común. Y en cuanto a la salvación, Gálatas 3:28 nos dice que no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, todos sois uno en Cristo Jesús. En cuanto a la salvación. Y primera de Pedro 3:7 nos dice que debemos convivir de manera comprensiva con nuestras mujeres. El Señor nos dice que tenemos que buscar comprender a nuestras mujeres. El Señor presume que va a haber una diferencia de mentalidad, que su esposa va a hacer cosas que usted va a hacer y que su esposo va a hacer cosas que usted pues sí. Pobre Carmen. Pero nos dice que tenemos que vivir de esa manera comprensiva. ¿Por qué? Dice, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Esposo, si usted no busca comprender la diferencia que hay en el corazón de una mujer, el Señor no va a oír sus oraciones. La Biblia no se contradice. El diseño divino no le quita dignidad a la mujer. Tampoco significa que la mujer no puede ejercer el don de profecía.
En el Antiguo Testamento, en Joel 2:28, se profetiza el derramamiento del Espíritu Santo y dice: sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Palabra del Señor. En Corintios 11:5 se presume que la mujer va a participar con el don de profecía cuando Pablo dice que toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza deshonra su cabeza. ¿Quién se acuerda que cuando nosotros predicamos ese? Pablo presume que la mujer va a estar envuelta en la profecía, y hay muchos más ejemplos. Ya que sabemos lo que esto no significa, pues entonces vamos a hablar ahora de lo que esto sí significa. Significa que, bien específicamente, el juzgar las profecías cuando nos reunimos como congregación es una función pastoral. El Señor da roles, el Señor da papeles, y a la hora de juzgar profecía dentro de una congregación, eso es una función pastoral. Podemos llegar a esa conclusión cuando consideramos el contexto del pasaje, porque está hablando sobre instrucciones sobre cómo manejar el don de profecía, y todo lo que tenga que ver con la instrucción, todo lo que tenga que ver con la edificación de este pueblo, en últimas instancias, es mi responsabilidad como pastor y líder. El Señor me va a llamar a mí a cuentas. Y lo que es la dieta de la iglesia incluye todo lo que se dice al frente, todo lo que se predica, todo lo que se enseña en los grupos de comunidad, todo lo que se canta. Todas las semanas Mauricio y yo nos reunimos para hablar de qué vamos a incluir dentro de la adoración para que sea un contenido bíblico sólido, y también incluye todo lo que se comparte en profecía. ¿Por qué se limita eso al hombre? Esa es la pregunta. Bueno, porque en Crosspoint Español creemos que una sana interpretación de la Biblia limita el oficio del pastorado al hombre. Yo estoy de acuerdo con Matt Chandler, el presidente de Acts 29, cuando él expresa: las escrituras enseñan que cada uno de nosotros tenemos roles específicos en la iglesia. Es nuestra creencia que cuando confundimos estos roles, no solo resulta en aplicar la Biblia pecaminosamente, sino también, consecuentemente, en la pérdida de gozo en nuestra búsqueda de Cristo. Cuando nos desviamos de eso, nosotros perdemos gozo. Primera de Timoteo 3:2 implica que el pastorado es limitado al hombre cuando nos dice que un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Y también en Timoteo 2:12, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Así que vemos en el verso 13, de ahí mismo, de 1 Timoteo 2, que la razón no está basada en la cultura, está basada en la creación, antes de la caída. Porque Adán, como dice el verso 13, porque Adán fue creado primero, después Eva. Así que después que le dejo caer esta bomba, pregunto: ¿qué significa esto para Crosspoint Español? Número 1, vamos a volver al tema principal, porque ahora mismo lo de los roles del hombre y la mujer es lo más controversial. Pero el propósito de este capítulo entero es tratar con el orden y la práctica de los dones espirituales. A mí me confronta con el hecho de que yo no veo estos dones en nuestra práctica. No los veo. Y yo soy lo que se consideraría un continuista cauteloso. Como yo quiero honrar al Señor, como yo no quiero traer confusión, como yo no quiero que una persona se endurezca más de lo que se tiene que endurecer, pues yo quiero que nosotros practiquemos los dones de una manera que traiga gloria al Señor. Pero es posible ser tan cauteloso que no terminamos haciendo nada. Una vez más, esa responsabilidad cae en mí. Es mía. A mí como pastor me cae la responsabilidad de
no solo eso, sino de descubrir las miles de maneras en que las mujeres pueden contribuir a Gospel en Español. Es mi responsabilidad. Dios nos ha dado una medida generosa de mujeres virtuosas, de mujeres sabias, de mujeres humildes. Y en mi matrimonio yo me he dado cuenta que si yo no busco beneficiarme de la sabiduría de Carmen, yo soy un necio. Es verdad. El Señor nos ha dado tanto a través de nuestras mujeres. Y si usted no busca beneficiarse de eso, usted está viviendo a media. Una vez más, yo no estaría aquí si no fuera por Carmen. Yo no estaría aquí. Sin embargo, como la palabra de Dios ha impuesto un límite en el oficio del pastorado, no importa lo que hagan los demás, si yo no lo hago, si yo no me conformo a eso, mi convicción es que yo no estoy obedeciendo al Señor. También significa que si tú eres varón y tú estás con nosotros, yo quiero que respondas a tu llamado y que no tentemos a las damas a hacer lo que hemos dejado sin hacer. Porque la mayoría de las veces donde eso sucede es que los hombres hemos dejado caer nuestra responsabilidad. Si eres hombre aquí, yo quiero que te envuelvas y que busques como el Señor quiere que tú sirvas aquí. Puede que estés pensando, pero ¿qué me dices de fulana, esta pastora, que ha sido de tanta bendición para mi vida? Yo te diría que Dios es misericordioso y Él no nos trata como nos merecemos, empezando por mí. Yo creo que, como dice 1 Corintios 13, en parte conocemos y en parte profetizamos. Y yo soy el primero en decirles que yo soy la primera persona en decirles que yo no tengo todo completamente en su lugar y que estoy buscando la dirección del Señor y tengo que estar abierto a su corrección. Pero también, si conocemos lo que la Biblia dice, nosotros tenemos que someter nuestras prácticas a la Biblia y no la Biblia a nuestras prácticas. Ay, pero eso es sexismo. ¿Qué dice la Biblia a los que objetan? Nos dice que el orden en la congregación es un mandamiento. Dice, ¿acaso la palabra de Dios salió de vosotros o solo a vosotros ha llegado? Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de todo esto? Anhelemos amar y practicar los dones espirituales. Anhelemos el profetizar, número 1. No prohibáis hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Número 2 nos dice, confía en que Dios es bueno en sus mandamientos, aun cuando no los entiendes, aun cuando no hace sentido. La ley del Señor es para nuestro beneficio. El Salmo 19:7 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Nosotros tenemos muchas faltas por nuestra naturaleza y necesitamos que el Señor a través de su palabra nos dirija. Y muchas veces esa dirección no va a ir de acuerdo con lo que nosotros creemos. Pero el Señor nos libra de nosotros mismos cuando nos sometemos a su palabra. Por último, el pastor John Piper, siempre me gusta citarlo a él, él dice, la fe le dice a todas las tentaciones en el mundo, entre todas esas tentaciones está la tentación a seguir lo que el mundo te dice que hagas. Pero la fe le dice a todas las tentaciones en el mundo, no, sal fuera. Yo sé dónde se encuentra la verdadera satisfacción. Dios me ha amado con amor infinito. Él promete que todo va a obrar para el bien de aquellos que le aman. Nada bueno niega.
a los que andan en integridad. Salmo 84. Gloria a Dios. Nada de lo que ofrece se puede comparar al gozo de tener comunión con Él ahora y a la gloria que está por ser revelada. Mundo, has perdido tu poder. Yo soy el esclavo feliz de un buen amo. Su yugo es fácil y la carga de sus mandamientos es ligera. Estemos de pie.